Bienvenidos a una nueva emisión de Charlas de Vestuario. Nos espera una nueva historia. Hoy, campeones del mundo de 1978. Omar La Rosa nació en Valentín Alsina el 18 de noviembre de 1947. Win derecho surgido en Boca Juniors, abrazó la gloria con las camisetas de Huracán Independiente. Pero claro, nada se compara en su vida deportiva con el Campeonato Mundial de 1978, que lo tuvo como protagonista en la final ante Holanda. Hoy, en las charlas de vestuario, Omar La Rosa, campeón del mundo 1978. Le damos la bienvenida a Vila Cancha a un campeón del mundo, a Omar La Rosa. Omar, te saluda Carlos Zaira, junto a Nehuen Ríos. ¿Cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo te va? Bueno, un gusto también hablar con vos y a través tuyo de saludar a la gente, ¿no? Un placer, Omar, un placer enorme. Y te consideramos un compañero de la radiográfica porque estuviste, lo dicho, ¿no?, en las transmisiones durante tanto tiempo, con Aldo, con Jorge, con Gloria Ceneice. Es un gusto enorme que nos dimos aquí en la radiográfica. Sí, la idea va a ser charlar un poco de tu carrera, también de cómo estás viendo en la actualidad a Boca, cómo estás viendo la selección argentina. Ahora, nos vamos a meter en el túnel del tiempo, Omar, nos vamos a fines de los 60. ¿Cómo era aquel Omar La Rosa que debutó en la primera de Boca Juniors en 1967? ¿Cómo te recordás vos en aquellos días? Y es algo que parece que hubiese sido hace muy poquito y realmente pasó tanto tiempo, ¿no? Es que es tanta la pasión que uno tenía por la pelota y por jugar, y la ilusión de algún día entrar a una cancha con tanta gente, sobre todo como era la Bombonera, era algo que parecía que nunca iba a poder llegar a lograrse. Y sin embargo un día llegó y tuve que entrar a jugar y bueno, y fue la gran alegría, ¿no?, de debutar en primera división y vistiendo los colores de Boca, uno de los equipos más grandes del mundo casi. De América, del mundo, que es un sueño cumplido en ese momento, pero claro, después empieza lo otro, la carrera del profesional y bueno, eso ya no es tan fácil, ahí hay que luchar contra muchas cosas, contra muchas adversidades. ¿Y contra qué tuviste que luchar en aquellos comienzos en Boca? Porque claro, era un plantel con nombres propios enormes, inmensos. Y vos eres un pibe, me imagino que te debe ser muy difícil no solamente meterse en el grupo, sino también en el equipo titular. Sí, por supuesto, es lo que pasaba y le pasa a muchos chicos que tienen las condiciones, que llegan a primera y después, bueno, hay que primero ganarse el puesto y después mantener esa titularidad, que es lo más difícil, mantenerse en el tiempo y con muy buen nivel, porque Boca siempre fue muy exigente, ¿no? El público de Boca, la dirigencia de Boca, todo el mundo Boca es exigente, quiere triunfos, quiere resultados, y si no, se cambia jugadores, se cambia técnicos, vos viste cómo es. Hay un gol muy recordado tuyo, ¿no? Copa Libertadores, 10 de semana de noche, a River en la Bombonera, tal vez, no sé si fue tocar el cielo con la mano, porque después levantaste una Copa del Mundo, pero debió ser muy fuerte para un pibe, ¿no? Sí, ese gol me acuerdo que fue una pared con rojitas y yo entré, disputé la pelota con Carballo, entre los dos medio como que trabamos, Carballo era el arquero de River, la pelota siguió hacia el arco, yo tuve que saltarlo porque él se tiró al piso, se había tirado al piso para taparme, y entré con pelota y todo, la toqué y salí gritando. Bueno, fue un gol a River, un gol en Copa Libertadores, era
era algo bárbaro. Con ese gol después hizo el segundo Savoy y ganamos 2-1. Y aparte me imagino verte en la tapa de los diarios al otro día, porque cuando uno hace el recorrido de los archivos ve que en todos los diarios la foto del clásico de la Copa Libertadores fue tu gol. Entonces me imagino también, reitero, ¿no? Metiéndome en el Omar La Rosa de aquellos días, debió ser muy fuerte ver que en todos los diarios estabas vos, ¿no? Y tu gol. Sí, me acuerdo que salió la secuencia en 4 o 5 fotos en una página entera de un diario grande, que era como era la Razón, por ejemplo, La Nación. Salía en la parte deportiva toda esa hoja completa de fotos. Y qué lindo, sí. Y qué lindo, ¿no? Qué lindo recuerdo, pero así todo te mandan a préstamo Argentinos Juniors, y ahí es donde podríamos decir que te asentás en primera. Sí, ahí jugué casi todo el año. Fui a Argentinos Juniors, Boca compró a Jorge Koch. Y yo fui como parte del pase, ¿no? Y fui por un año. Y bueno, sí, ahí tuve la posibilidad de jugar, hice como 8 o 9 goles, era bastante. Y tuve, pero lo principal era que tuve la continuidad de jugar y tener buenos rendimientos, y bueno, pero me perdí el año 69, el año que estuvo Alfredo Di Stéfano, ¿no? Que se armó un gran equipo, que Boca salió campeón en el Nacional. Ese me lo perdí, quizás si estaba en el plantel, en una de esas con Di Stéfano tenía la posibilidad de jugar. Yo digo esto porque cuando transcurría allá por septiembre, octubre del 69, me mandó a llamar Alfredo Di Stéfano, y yo fui a verlo a la Bombonera, y me dice: pibe, yo me enteré que vos sos jugador de Boca y que a fin de año volvés al club, y que te quiero avisar de que vos vas a quedarte en el plantel, te vas a quedar en Boca. Y bueno, eso fue todavía un empujón más de ánimo que me dio, y terminé jugando mejor todavía, ¿no? Porque el ánimo es fundamental en el fútbol, para el jugador de fútbol, es todo. Sentirse seguro en sí mismo, que cuando sos pibe no lo tenés tanto, esa seguridad. Y la vas ganando con el tiempo, pero lo bueno es adelantarse, porque si no te pasa que lo vas a lograr en otros lados. Y a mí me pasó algo de eso. No pude concretar lo que yo jugué en Huracán o en Independiente, hacer lo mismo en Boca. Me hubiese gustado volver cuando yo era más grande, ¿no? Con más edad. Ya nos vamos a meter en esa historia ya con el paso de los años, pero qué interesante esto que decís, ¿no? La cabeza lo puede ser todo para un futbolista, ¿no? Hay jugadores que las prácticas la semana la rompen y el domingo le cuesta, o hay futbolistas que si no tienen ese mimo cotidiano del entrenador o ese ánimo permanente, le cuesta mucho, por más que tengan grandes condiciones, ¿no? Sí, hay de todo. Está el jugador que tiene la personalidad, pero eso es de muy pocos jugadores debutan así y se quedan permanentemente en primera, ¿no? La mayoría les toca el subir, después bajar, después reacomodarse, y después sí viene esa continuidad si lográs superar todas esas cosas. Hay jugadores que anímicamente se caen y hasta dejan de jugar al fútbol. Omar, ¿qué tal? ¿Qué tal? Nehuen lo saluda acá, buenas noches. Un gusto, ¿cómo te va? Hay una anécdota suya antes de llegar a primera con Adolfo Pedernera y el primer sueldo que recibe de Boca, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo es eso? Mira qué interesante. Adolfo Pedernera era el director general de las divisiones inferiores. Y él siempre nos venía a ver los días sábados, jugábamos, y casi siempre iba de local, ¿no? Jugábamos en Boca, a veces hacíamos en San Telmo de local, y entrenábamos en Barraca Central, ahí detrás de la cancha de Huracán. Boca alquilaba el predio ahí para entrenar en la semana todas las divisiones inferiores. Y esto, yo empecé en novena en el año 61, y corría el año 1965, Boca compra la Candela. Entonces se arrima Pedernera a Barraca Central y me dice: pibe, usted a partir del lunes tiene que empezar a ir a la Candela.
a entrenar con la tercera, porque a la Candela iba a ir nada más que el plantel profesional por la mañana y la tercera por la tarde. Y le digo, mire, yo trabajo desde las 6 de la mañana a las 3 de la tarde. En ese tiempo entrenábamos nada más que martes y jueves en inferiores. Allá había que ir todos los días. Le digo, y se imagina que a veces yo llego medio tarde acá a Barraca Central. Si tengo que ir a San Justo voy a llegar de noche. Y yo no puedo dejar de trabajar, había fallecido mi papá un año antes de yo ingresar a la novena. Y trabajaba, bueno, en una metalúrgica. Y me dice, bueno, dejó pasar. Como a los 15 días se ve que él no se acordaba bien de la conversación y me dice, pibe, yo a usted no le dije que vaya con la tercera a la Candela. Digo, sí, don Adolfo, ¿se recuerda que yo le conté que trabajaba, que no podía porque no llego para ir allá y todos los días? Aparte, si me tenía que levantar tan temprano, hacer todos esos viajes, ¿cómo iba a quedar a la noche, no? Aguantaría una semana y después no sé cómo seguía. Pero me agarra y me dice, ¿y cuánto gana usted? Y yo le dije, mire, es el sueldo de un obrero, un empleado. Pero a mí me sirve porque con eso no le tengo que pedir y ayudo a mi mamá un poco, ¿no? Y mi vieja, y tenía mi hermana 3 años mayor que también trabajaba. Ya había empezado a trabajar. Y bueno, a la semana viene y me dice, pibe, deje el trabajo porque Boca le va a empezar a pagar. Le va a pagar lo que usted gana en su trabajo. Bueno, entonces lo hablé con mi vieja en ese tiempo, viste, mi mamá de fútbol no entendía nada. Y encima, cuando tenías un trabajo había que cuidarlo. Me dice, pero bueno, decidilo vos lo que querés hacer. Digo, mira, yo quiero intentar porque me gusta el fútbol y quiero ver, tengo la ilusión de poder llegar. Quiero por lo menos intentarlo. Y bueno, así fue como dejé el trabajo, empecé a entrenar. Y cuando pasó el primer mes, Adolfo Pedernera, en el entrenamiento, en la Candela, me dice, pibe, cuando terminan de entrenar, venga por la oficina. Fui por la oficina, me dio un sobre, era el primer sueldo. Al segundo mes, lo mismo. Me dice, pibe, pasé por la oficina, sobre, el segundo sueldo. Al tercer sueldo, me dice, pibe, venga por la oficina. Y ahí me dice, tiene que ir a Bransen 805, al primer piso que está caja y contaduría, que ahí le van a pagar. Y bueno, ese mismo día del entrenamiento me fui para la Boca. Llego y me atiende una empleada, me dice, ¿cómo se llama? Omar La Rosa, sí. Me dice, bueno, espere, me trae un sobre, trae una factura, me dice, fírmeme acá. Le digo, mire que yo ya cobré 2 sueldos y no firmé nada. Dice, uno medio desconfiado siempre, no sabía de esas cosas. Y me dice, no, usted es el primer sueldo que cobra. Boca le paga ese primer sueldo. Los otros 2 meses habían sido me los había pagado de su bolsillo Adolfo Pedernera para ganar tiempo y que yo vaya antes a entrenar, porque él preveía de que iba a tardar un poco en que saliera el sueldo que iba a pagar Boca, ¿no? Qué fenómeno, ¿no? Porque pasan los años, uno escucha anécdotas de Adolfo Pedernera y hay una línea, una rectitud que es increíble. Estamos hablando con Omar La Rosa, me quedé pensando, Omar, ¿tu mamá y tu hermana te iban a ver a la cancha? ¿Te fueron a ver a la cancha? ¿Eran felices con tu sueño cumplido, tu sueño de fútbol cumplido? Sí, no me iban a ver, no. No, ellas no, el fútbol. Las dos eran hinchas de Lanús, vivíamos en Lanús Oeste. Y ellas eran de Lanús. Pero de Lanús así por el hecho de decir soy de Lanús. El barrio, claro. No por el fútbol en sí, no fueron creo que nunca a la cancha. O alguna vez por ahí. Pero no recuerdo bien. Creo que no fueron casi nunca, no. Y... Sí. No, te escucho, Omar, discúlpame. Y ella, o sea, sí me escuchaban, y tenía 2 tías hermanas de mi papá, que también vivían con nosotros. La casa era como las casas de la Boca. Mi papá, toda su familia era de la Boca. A mí, el que me llevó a probar un tío, vivía ahí en la calle Necochea. Y
y me acuerdo que me llevó a probarme con Juan Evaristo cuando yo tenía 11 años. Ahí sí me acompañó mi papá, porque él estaba todavía, a mi viejo le gustaba mucho el fútbol y les pegaba muy bien a la pelota. Me enseñó mucho él. Me enseñaba contra la pared del fondo de mi casa a patear con derecha, con zurda, a cabecear con un palietal, con el otro, a dominar la pelota. Me enseñó muchas cosas. Y toda la, o sea, ahí él me llevó mi tío me llevó a probar con Juan Evaristo. Juan Evaristo era el que probaba a los chicos para la 9ª división. Uh-huh. Y bueno, ahí en la cancha de Carcarañá, en la calle Necochea y 20 de septiembre. Pleno barrio de La Boca. ¿Qué nombres, ¿no? Porque recién nombrabas a Pedernera, ahora Juan Evaristo, ¿no? Tantas generaciones de jugadores de Boca que moldeó Evaristo. Estamos hablando con Omar La Rosa y ahora nos vamos a meter en uno de los capítulos más gratos, seguramente, de tu carrera profesional. Y tal vez, y lo digo, como un recuerdo de mucha gente, y quienes no lo vieron lo tienen allá arriba, que es el Huracán de 1973. Pero alguna vez te escuché hablando con Vitar y con Aldo Taggio en Gloria Ceneices, que vos no ibas a firmar con Huracán, ibas a firmar con Gimnasia. ¿Es así? Sí, yo había tenido una conversación con el presidente de Gimnasia un día de semana y se hizo tarde, un jueves. Se hizo como las 12 de la noche pero era muy poca la diferencia que había entre lo que yo pedía y lo que Gimnasia ofrecía. Y el presidente me dice, mire, lo espero el sábado a la mañana. El sábado a la mañana yo voy para La Plata, le pido el coche a mi cuñado, al Chapa Suñé. Yo estoy casado con la hermana de Rubén, ¿no? Que, bueno, pobre nos dejó el año pasado. Y un Fiat 600 que era nuevo, y se paró, iba pasando por el camino Centenario, por Citibel, y se quedó el coche. Tuve que ir a buscar un mecánico en ese tiempo, sábado de la mañana, encontrar un mecánico, me llevó como más de una hora, hasta que vino, miró el coche y dice, el coche está engranado el motor, no arranca, no va a arrancar esto. Te van a tener que llevar, con una grúa te van a tener que llevar. Entonces, lo primero que atiné eran ya como 11 y pico de la mañana. Digo, voy a llamarle a este hombre, se va a creer que lo estoy dejando ahí clavado. Y tampoco había teléfonos, un teléfono como a 10 cuadras, qué sé yo, donde encontré un teléfono público. Lo llamo y me dice, y le expliqué lo que me pasaba. Le digo, me estoy acá. Me dice, bueno, no se haga problema. Venga el lunes a las 5 de la tarde, lo espero el lunes. Pero todo así fue, tal cual. Y yo entonces después hablé con mi suegro y me vinieron a buscar con un jeep y me remolcaron. Me llevaron para Buenos Aires. Ahora, el lunes estoy a la mañana tomando mate, leyendo el diario Clarín, y dice, hoy empieza a entrenar Huracán a las órdenes de Menotti. Y no sé por qué, digo, lo voy a ir a saludar a César, porque yo con él había llegado a entrenar en reserva en Boca un par de veces. Y alguna vez habíamos nos habíamos quedado hablando en el medio de la cancha así de fútbol, ¿no? Y él como parte del plantel profesional, a nosotros los más pibes nos hablaba y bueno, en ese sentido era muy campechano. Digo, lo voy a saludar. Entonces me voy a Huracán y justo él llega con un Torino beige, baja del auto y justo nos enfrentamos. O sea, yo voy acercándome y dice, ¿qué haces vos acá? ¿No estabas afuera del exterior? Digo, sí, pero me volví. Así la conversación es así, rápida. Y me dice, ¿y de quién es el pase? Le digo, es mío. Y me dice, ¿por qué no querés venir a jugar a Huracán? Yo hoy voy a empezar a entrenar. Él le gustaba como técnico también. Y digo, mira, yo tengo que ir a la tarde, a las 5 de la tarde, tengo que ir a ver al presidente de Gimnasia. Y me dice, vos vas a ir todos los días 2 horas y media para allá, 2 horas y media para acá, más el entrenamiento, te vas a pasar el día arriba del auto. Quédate acá con nosotros en Huracán, dice que vamos a armar un buen equipo.
y estaba el vicepresidente cerca por ahí, que era De Santis, y le dice, lo llama, dice, llévelo con Seijo. Luis Seijo era el presidente, llévelo a la sastrería que debe estar en la esquina, en Caseros y Rioja, y que firme. Así le dijo. Bueno, qué bárbaro. Me voy en el auto hasta yo digo, ¿qué hago acá? Estoy yendo para allá, iba pensando, no podía hacer eso, que después no sé qué iba a pasar. Bueno, llego y Seijo me dice, pibe, así que vos tenés, y se ve que ya había hablado por teléfono con Menotti, vos tenés que ir a la tarde a ver a la gente de Gimnasia. ¿Y cuánto de qué están hablando de Gimnasia? Yo estoy pidiendo esto. Me dice, eso te lo doy yo ya. O sea, se tenía que hablar del préstamo del pase, porque no teníamos representantes de cada uno. Claro, arreglaste ahí mismo. Qué fantástico, ¿no? Una cosa que hoy es imposible de pensar. Claro. Ahora, lo que hicieron después ustedes en Huracán, ¿no? ¿Cuál fue la clave de aquel equipo, Omar? ¿Por qué ese equipo quedó tan en la mente del pueblo futbolero argentino pasado ya casi medio siglo? ¿Qué tenía aquel equipo de Huracán del 73? La clave fue los grandes jugadores individualmente que tenía y la idea de Menotti de que el fútbol se podía cambiar, se podía llegar a jugar bien al fútbol, jugar bien y tener resultados. Claro, sin resultados. Era la fórmula, porque dice, si jugás bien y no ganás, él siempre nos decía, hay que jugar bien para tener resultados, para poder hacer goles, para poder ganar los partidos, y con eso se llega después a ganar algún título. Y tenía cosas muy brillantes, el Flaco. El Flaco, por ejemplo, yo no había escuchado cosas y que después tenías que estar bien preparado físicamente, porque te decía, por ejemplo, cuiden la pelota, no la pierdan, pásensela bien a los compañeros, muévanse para que el que tiene la pelota tenga varias opciones de pase. Y después, si se perdía la pelota, pasar rápidamente la línea de la pelota hacia atrás, para no mirarle el número de la camiseta al rival, sino mirar el arco contrario de frente. Quiere decir que estabas en posición defensiva. Todas esas cosas son fundamentales para el fútbol, ¿no? Hoy se presiona más arriba, más adelante. En aquel tiempo, por ahí de repente veníamos y nos juntábamos más atrás para después empezar a salir todos en bloque, a marcar, ¿no? Una vez que nos juntábamos los volantes con los defensores, ahí empezabas a ir a tomar marcas. Y si no, tenías que esperar que vengan los rivales, que te vengan a encarar, quitarle la pelota y contragolpear. Que era el arma favorita de nosotros en ese tiempo, porque teníamos jugadores muy rápidos, teníamos adelante a Houseman, a Balay, y jugaba yo, pero yo me tiraba atrás medio como volante, y en el medio Brindisi, Russo y Babington, y bueno, era... Ahora, qué interesante esto que decís, ¿no? Porque uno piensa, Huracán del 73, Houseman, la pegada de Brindisi, de Babington, los goles de Roque Abayá, y bueno, todo lo que vos hacías desde la banda izquierda con un despliegue de ataque y defensa permanente, y nos decís, mirá que Huracán del 73 jugaba al contragolpe. Atenti con ese es un dato también para el debate y la discusión. Sí, porque nosotros en algún momento, mira, teníamos, según donde me paraba yo en la cancha, teníamos 3 sistemas de juego. Si yo estaba en la punta, adelante, éramos 4-3-3. Porque en el fondo estaba Chavay, Buglione, Basile y Carrascosa, ¿no? Y Roganti al arco. Y bueno, si se me paraba Houseman, Abalay y La Rosa, éramos 3 puntas. O sea, 4-3-3. Yo muchas veces me tiraba a recibir la pelota o a ayudar en la recuperación delante de Carrascosa. Ahí ya éramos 4 volantes, éramos 4-4-2. Y muchas veces yo me cruzaba por delante de los 3 volantes, formando un rombo que era como un enganche. O sea, entre los 3 volantes y Houseman y Abalay más arriba, y yo me tiraba ahí, y era el enganche. O sea, y el 4 no me seguía a mí ahí, y ahí le provocábamos superioridad numérica con los rivales. Entonces teníamos la pelota mucho tiempo nosotros.
Más allá de la vez contra, ¿no? El Bambino Veira hace muchos años hablaba del contragolpe ofensivo, que el fútbol argentino era recuperar la pelota con superioridad numérica sobre el rival. Sí, ¿no? Como sí. un concepto que me parece que es muy propio del fútbol argentino, esto que estás diciendo, y que tal vez hay un mito armado en relación con lo lujoso de aquel equipo, pero que estaba muy trabajado en lo táctico, por lo que nos estás diciendo. Sí, no, seguro, muchísimo. César fue un adelantado. Mirá, hoy en día los equipos, los planteles, todos trabajan espacios reducidos. Nosotros lo hicimos por primera vez en la selección para el Mundial. Él en el año 77, después de una serie internacional que hubo en la cancha de Boca, que vinieron 7 selecciones para jugar un mundialito, pensando en el año que viene que estaba el Mundial, él después de ese petit torneo de 7 equipos se fue, hizo una gira él solo, ¿no? Con su cuerpo técnico, que es donde fueron a Holanda, Alemania, Inglaterra, y cuando empezamos los trabajos de pretemporada para el Mundial en el año 78, nos hacía jugar a los 2 volantes, que en ese caso estaba Gallego de 5 y Ardiles el 8, y Rubén Galván el 5 suplente, y yo, Omar La Rosa, el 8 suplente de Ardiles, y nos hacía jugar 2 contra 2 en un espacio, en un cuadrado de 15 metros, donde teníamos que recuperar la pelota y jugar que no te la quiten. Claro. Siempre con gente cerca y con un espacio muy chiquito. Y después ponía 3 volantes contra 3 volantes en un espacio un poquito más grande. O sea, con apoyos en los costados. O sea, lo que hacen hoy los clubes, lo hacíamos nosotros para el Mundial 78. Como base del entrenamiento, ¿no? Qué interesante esto, porque a Menotti le cayó la cruz de que no trabajaba, ¿no? Un debate, bueno, que durante tantos años atravesó el fútbol argentino, y fíjate lo que nos estás contando. Estábamos hablando con Omar La Rosa, una panzada de fútbol nos estamos dando esta noche aquí en Radiográfica, en Avila Cancha. Tengo 2 preguntas más para hacerte, Omar, para que nos comentes un poco. Tuviste un paso extenso y exitoso por Independiente, pero claro, hay un partido, 25 de enero de 1978, tal vez la final más épica en la historia del fútbol argentino, aquel Nacional del 77, en el barrio Jardín, Talleres Independiente, y bueno, te fuiste expulsado junto a 2 compañeros, y con 8 hombres, Independiente empató el partido, dio la vuelta olímpica. ¿Qué nos podés contar de aquella noche, Omar? Y fue algo impresionante, algo muy lindo. En aquellos tiempos no era fácil ir a jugar a Rosario, a Santa Fe, a Córdoba, a La Plata. Eran todos reductos muy difíciles. El local se hacía sentir. Hoy por hoy cambiaron esas cosas. Quizá el local siente más la presión que los rivales que vienen. Pero en aquellos tiempos era bravo. Y ¿qué te puedo decir? Que Talleres tenía un gran equipo, tenía muy buenos jugadores y venían muy bien también. Habíamos empatado en el partido previo en cancha Independiente 1-1. Y bueno, Independiente también tenía muy buenos jugadores individualmente, tenía con mucha técnica, definidores, buenos defensores, tenía Villaverde y Trocero, estaba Pañanini y Japonés Pérez de laterales, el negro Galván, yo y Bocini en el medio, estaba Magallanes, Outes y Bertoni. Ese día Bertoni estaba en el banco porque venía de una operación y después entró. Y estaban también en el banco estaban Biondi, estaba Brites, estaba Arroyo. Un gran equipo, sin duda. Sí, había y perdiste la cabeza esa noche. ¿Cómo? Perdiste la cabeza esa noche. No, lo que pasa, nosotros el primer tiempo estábamos ganando 1-0, jugando bien, estábamos superándolo a Talleres. Y en el segundo tiempo, primero dio un penal que nos quedamos con mucha duda nosotros.
primero que no creíamos que era full, y después que fue medio en la línea casi afuera del área. Pero bueno, no dijimos nada. Patearon el penal, nos empataron. Seguimos jugando. Al ratito, un córner, estábamos esto ya como a los 30 minutos del segundo tiempo, creo, no me acuerdo bien los minutos, pero era algo así. Un córner de la derecha, y el puntero derecho, que estaba en el área de ellos, Bocanelli, le pegó una piña, saltó y por arriba de su cabeza le pegó una piña a la pelota. Pero con el brazo, la mano cerrada, yo lo vi, si yo estaba delante de él. Yo estaba en el vértice del área chica marcando, me doy vuelta que pasa por arriba mío la pelota y veo la piña y la mete abajo el palo. Y cobra gol el árbitro. Y bueno, se armó estuvimos como media hora parados. Omar. Primero lo echó a Galván, después lo echó a Trocero y después de última me echó a mí. Omar, eran pequeñas batallas, ¿no? Todos los partidos en esa década del 70 del fútbol argentino y también del Mundial. Sí, era así. Era duro, no había tantas cámaras como ahora que te detectan jugadas, que te la pasan varias veces. En los córner y todo eso había codazo, había piña, había de todo. Puntapié en los tobillos, los defensores te querían parar de cualquier manera. Era bravo el asunto, no podían ver todo. Estamos hablando con Omar La Rosa, la última, Omar, porque ya se nos termina el programa, agradeciéndote un montón todo lo que nos estás contando, aparte la emoción también, la emoción con la cual estás narrando estas vivencias futboleras tuyas. No te pudiste quedar con la pelota de la final del mundo. No. Esa imagen tuya, con Gonela de frente, que le estás pidiendo por favor la pelota de la final 78 y el Tano que no te la da. Sí, era grandote encima y la agarró, la apretó en el pecho, porque la tenía un holandés la pelota. Termina, cuando él toca silbato, la tenía un holandés. Y yo veo que se la va a tirar y la quise agarrar en el aire, pero no pude. No llegué, si la agarro no la ve más, porque me iba para cualquier lado. Me iba a tener que correr para agarrar la pelota. Pero bueno, la agarró él y no se la pude sacar. No hubo forma. Me tuve que Omar La Rosa, te agradecemos Perú, un montonazo acá desde Avila Cancha de Radio Gráfica. Te mandamos un abrazo gigante, enorme y muchísimas gracias. No, yo a ustedes y bueno, a través de ustedes a toda la gente y a toda los hinchas del fútbol argentino y a toda la gente de Boca ahí, ¿no? Abrazo grande, Omar. Chao. Ahí pasó Omar La Rosa. Punto final para esta edición de Charlas de Vestuario. Ojalá hayan disfrutado este programa, que tiene una sola consigna: preguntar para escuchar y aprender. Mi nombre es Carlos Aira. Nehuen Ríos estuvo en la producción y edición. Este programa es una producción integral de todo el equipo de Abrí la Cancha. Gracias y será hasta la próxima. Y ahora, después de la tanda, Daniel Pedro Killer, el perro killer, en las charlas de vestuario de Abrí la Cancha.